Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos a este Design Thinking, que es un poquito especial porque vamos a intentar encontrar soluciones digitales para ayudar en esos retos, esas dificultades de la continuidad asistencial y de la atención farmacéutica, en el que bueno, pues nos encontramos con diferentes problemas que ahora nos pondremos a debatirlo, y vamos a trabajar con una herramienta de colaborativa, que no sé si la conocéis algunos de vosotros, creo que sí, que se llama Miro, que nos permite, aparte de ir contestando de palabra, vamos a ir contestando a través del uso de esta herramienta, que es una especie de post-its virtuales, ¿vale? Yo soy Carlos Mateo, soy el vicepresidente de la Asociación de Investigadores en e-Salud, de Innovadores en e-Salud, y coordinador del Hackathon de Salud, que se celebra el 24 de noviembre, en el que algunos de vosotros pues estáis ya participando. Y bueno, pues voy a presentar a las personas que me acompañan hoy aquí. Creo que todavía falta alguna persona, pero bueno, vamos a ir presentándolos. Bueno, tenemos con nosotros a Emilio Monte, que es del grupo de farmacia digital de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Podéis levantar la mano cuando os cite si queréis. Tenemos también a Inés Madurga, que es responsable del área de integración y coordinación técnica de la Dirección de Servicios Farmacéuticos del Consejo de Farmacéuticos. Al doctor Carlos Durán, que es miembro del Grupo de Trabajo de Salud Digital de la SENG. A Jaime Espólita, que es presidente de la Sociedad Española de Farmacia Rural, de SEFAR. También nos acompaña Rosa María Morillo, que es responsable también del Departamento de Formación e Investigación de SEFAR. Está también Eduardo Satué, que es vicepresidente segundo de SEFAC. Por otra parte, tenemos también al doctor Carlos Rollo, que es presidente de la Comisión de Salud Digital de AMETI. Expresidente. Vale, pues es presidente. Bueno, une la condición de... Sí, no se te... bueno, une la condición de doctor a especialista en temas de salud digital. Está también Silvia Pérez, que es la presidenta de FELUPUS. Inés Losa, que es tesorera de la plataforma de pacientes. Se va a incorporar también Pilar Martínez, que es presidenta de la Alianza de Pacientes. Juan Alfredo Montero, coordinador también del grupo de farmacia digital de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, y José Luis Poveda, que también tenía también algún problema de desplazamiento y va a intentar conectarse telefónicamente, que es presidente de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria, director del área clínica del medicamento y jefe del servicio de farmacia hospitalaria en el Hospital La Fe de Valencia. Hans Eguía, que es del grupo de nuevas tecnologías de Semergen. Y José Miguel Cacho está también con nosotros, que ahora daremos paso a una pequeña intervención suya, que es vocal de la Asociación de Innovadores en Salud. Y también está con nosotros Gracias Puelas, que es la directora de comunicación de Sandoz, y que bueno, pues también la queremos saludar especialmente por hacer posible este evento y que bueno, pues haya un reto relacionado en el Hackathon de Salud con este tema de la continuidad asistencial y la atención farmacéutica. Entonces, antes de empezar oficialmente y empezar a debatir, doy paso brevemente a Gracia, que si quieres, Gracia, contarnos por qué habéis decidido poner en marcha este reto. Sí, hola, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bueno, como Carlos ha dicho, mi nombre es Gracias Puelas, yo soy directora de comunicación de Sandoz y bueno, y quería lo primero dar especial gracias, ¿no? a Consalud y en su nombre a Carlos Mateos por contar con nosotros una vez más
por la organización y por contar con nosotros una vez más para el desarrollo de este hackathon de salud digital. Para nosotros en Sandoz es una satisfacción, la verdad, poder participar un año más en iniciativas como esta, ¿no? Que lo que buscan son soluciones que den respuesta a las necesidades de los pacientes, del sistema de salud y de los profesionales que lo forman, ¿no? En esta ocasión, además, es un tema que es tan apasionante como actual, ¿no? Que es poder garantizar la continuidad asistencial en la atención farmacéutica en beneficio siempre del seguimiento, del control y la seguridad del paciente. Y me preguntabas, Carlos, que por qué, ¿no? Que por qué este reto, ¿no? Pues porque realmente creemos, ¿no? Que en el contexto actual y agudizado sobre todo por la pandemia, lo que se ha puesto en evidencia ha sido las dificultades y los problemas que los pacientes tienen, ¿no? Como es la limitación de la movilidad de ellos, ¿no? De ellos mismos, de los pacientes, la saturación de los centros asistenciales y el intercambio de información entre los agentes de la farmacia asistencial, ¿no? Entonces, así, y en este contexto, pues la sociedad se ha hecho eco y cada vez más se hace eco de potenciales herramientas que pretenden ser al menos parte, ¿no? De la solución, como es la telefarmacia, la dispensación domiciliaria o los sistemas de información sanitaria y farmacoterapéutica compartida entre los distintos agentes sanitarios de farmacia o en red. Entonces, la gran pregunta es cómo nos puede ayudar la tecnología digital a dar solución, ¿no? A estos retos. ¿Qué requisitos deben cumplir o cuáles son las claves, ¿no? Que hay detrás de todo esto? Entonces, bueno, pues para ello, pues como Carlos decía, contamos con este maravilloso panel de expertos a los que doy paso ya sin más dilación y agradeceros a todos vuestra participación. Pues muchas gracias, Gracia. Quería compartir con vosotros un vídeo que nos ha dejado pues uno de los grandes expertos en este ámbito legal de la medicina, que es el doctor Julio Sánchez Fierro, que yo creo que conocéis muchos de vosotros, es médico, abogado, y bueno, simplemente en un minuto nos cuenta un poquito cuál es la situación también que también ha estado exponiendo Gracia. Pues un segundito que comparto este vídeo. Estoy de acuerdo en que la continuidad asistencial es... Se escucha muy bajo, Carlos. Vale, voy a intentar subirlo un poquito más. Y eficacia. Voy a ver si lo pongo un poquito más alto. Buenas tardes. Quería dejar el testimonio que me pide con salud y desde luego estoy de acuerdo en que continuidad asistencial es una de las claves para el futuro de una sanidad de calidad y eficacia. Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación pueden ayudar a la relación entre los distintos niveles asistenciales, pueden mejorar la gestión de las citas, pueden ayudar a reducir las listas de espera y, en definitiva, pueden ayudar también al acceso a los medicamentos. La telefarmacia es una de las vías importantes. En conjunto, toda esta serie de elementos, desde el punto de vista de tecnología de la información y la comunicación, puede conducir a una nueva sanidad en la que un marco regulatorio flexible y al mismo tiempo dotado de sentido de humanismo son absolutamente fundamentales. Muchas gracias. Muy bien. Pues voy a dar paso también ya ahora a José Miguel Cacho, que nos va a hacer una breve exposición de cómo está la situación de la tecnología en esto que estamos abordando hoy de la continuidad asistencial y la atención farmacéutica. José Miguel, cuando quieras. Muchas gracias, Carlos. Buenas tardes a todos. Voy a compartir una pequeña presentación para estos 10 minutos que
me encargó Carlos para poner un poquito, dibujar el terreno de juego. Y tengo que decir que me siento realmente abrumado por el panel. Creo que es absolutamente imposible encontrar mejor representación, con lo cual prudentemente voy a tratar de no decir demasiadas cosas, porque creo que realmente el interés está en los componentes del panel, que son los que van a aportar, con lo cual me voy a circunscribir pues, bueno, pues a alguna de las cosas que han pasado. No he tenido que mirar muy lejos, pero sí dibujar esas reglas de juego o ese terreno de juego, ¿vale? En primer lugar, voy a hablar de 3 grandes temas. El primero de ellos ya se ha tocado repetidamente, que es el de la telefarmacia. Y no hay nada más que ver todo el trabajo que ha hecho la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Solo entrar ahí, hay bibliografía enorme y de muchísima calidad, desde el posicionamiento de la Sociedad de Farmacia Hospitalaria sobre telefarmacia, la prestación eficiente y segura de telefarmacia, la guía para profesionales y para pacientes, e incluso desde los servicios, como es el Servicio Andaluz de Salud, en colaboración con la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos Hospitalarios, se creó este sistema de telefarmacia, ¿vale? Aquí tenéis un dibujo de una descripción de un proceso de dispensación y entrega informada de medicamentos, que realmente es como debería acogerse el tema de la telefarmacia. Ya estamos avanzando para hacer un marco común, al menos desde un punto de vista regional. El proyecto MAPEX, también importante proyecto de farmacia hospitalaria, donde ya describe lo que es la telefarmacia, y aquí sí me voy a parar 2 minutitos solo para que todos nosotros lo tenemos claro, yo por lo menos y ustedes por supuesto, pero también los que nos oigan o los que quieran participar dentro de Hackathon. Telefarmacia no solo es la dispensación y entrega de medicamentos, también está el seguimiento para la verificación de los objetivos de farmacoterapéuticos, también está la formación, información a pacientes y la coordinación con el equipo asistencial, con lo cual ahí tenemos 4 ramas de las cuales empezar a trabajar y tirar e hilar tecnologías y servicios hacia profesionales y hacia pacientes. Pero no solo la farmacia hospitalaria, también, por supuesto, los farmacéuticos comunitarios realizaron su posicionamiento para la atención telefarmacéutica, y hubo una imbricación que ya veremos más tarde también, con proyectos en los cuales participaban tanto la farmacia hospital como la Sociedad Española de Farmacia Rural, para compartir los mismos objetivos. El proyecto Telemaco es un proyecto, en este caso, representativo, muy representativo. ¿Por qué? Todo esto provino cuando desgraciada, finales de 2019-2020, con la COVID, que tuvimos que empezar a trabajar alrededor de una dispensación colaborativa de medicamentos. Este es un informe que se hizo y que da un fiel reflejo de cómo fue la valoración que posteriormente hicieron los pacientes alrededor de esas experiencias de dispensación colaborativa. Y está claro, es un sistema más cómodo, el tema de seguridad en el hospital era realmente un tema importante en aquellos tiempos, evitar desplazamientos molestos, la opinión del paciente en este caso también considero que sea importante, hasta tal punto que se están desarrollando estrategias ya más sólidas de trabajo y de dispensación de medicamentos hospitalarios. Aquí hay un convenio con el Sistema Andaluz de Salud, pero la parte interesante de estos ya son los números, lo que nosotros podemos llegar a ver. En esta noticia aparecía que el Hospital Universitario Jaén había realizado 45.000 dispensaciones de fármacos a pacientes, y que el formato de telefarmacia había evitado ya el 40% de las visitas de usuarios a un hospital de referencia. Ese sistema de colaboración entre ellos, entre ambas farmacias para la dispensación, no evita el que vayamos a la siguiente parte, que es la parte de investigación, que a mí me parece muy relevante. Investigación tanto en el ámbito del colegio o el Consejo General de Colegio de Farmacéuticos, con esa red de investigación de farmacia comunitaria, o con los proyectos alrededor de Adfarma. También creo que es un sitio en el cual acudir y mirar. Y un estudio exploratorio que se realizó sobre los servicios demandados en la oficina de farmacia.
farmacia. Aquí volvemos otra vez a pensar en el paciente. Además de la dispensación de medicamentos, ¿el paciente a qué acude a la farmacia? Bueno, pues acude a temas de información sobre medicamentos y tratamientos, al consejo, autocuidado, síntomas menores, atención dermofarmacéutica. Son 3 puntos, además de la dispensación de fármacos hospitalarios que hemos visto antes, en los cuales yo creo que podemos hacer foco para mejorar y para incluir tecnología en esos servicios de la oficina de farmacia. ¿Y qué demandas consideran los pacientes que pueden ser unos servicios que la oficina de farmacia puede entregar a ellos? Pues ahí yo creo que son bastante más atrevidos y valientes que nosotros, pero nos indican hacia dónde vamos, ¿no? Medición de parámetros clínicos, la elaboración de pastilleros, la relación con los fármacos hospitalarios, la vacunación, consejo dermatológico. Yo creo que nos están enseñando el camino y hacia ahí es donde tenemos que seguir trabajando. Otro de los aspectos que me parecen importantes y que he rescatado de ese informe es la relación y la colaboración entre la farmacia y la atención primaria en el medio rural. Parece que ahí está claro que hay un amplio consenso por parte de los pacientes sobre esa colaboración o esa colaboración más activa y sobre unos servicios de atención en el ámbito primario y en el ámbito rural. Y vamos a ir con el segundo aspecto, que es el tema de los proyectos. Yo creo que hay proyectos ya que buscan añadir a la telemedicina aspectos como la monitorización. Este proyecto de la plataforma Naveta creo que es interesante porque además de incluir la visita telemática o la entrega de medicamentos, hay unos cuestionarios de salud y de calidad de vida, los PROMS, que se realizan por medio digital, que me parece una solución realmente interesante, o ya acercándonos a algo mucho más reciente, también desde Farmacia Hospitalaria, en ese foro de innovación, pues se premió un proyecto Farbot, que es un bot, un asistente conversacional, en este caso escrito, para informar sobre la medicación y sobre el tema de la guía farmacoterapéutica. Ha habido otros proyectos anteriores, pero también me gusta, algunos de ellos están participando ahora mismo como panelistas en la mesa, pues la resolución de dudas a pacientes VIH a través de una plataforma digital o la atención a pacientes de esclerosis múltiple también con temas digitales. Y ya el último tema, para no alargar más, yo creo que es importante, que es lo de la generación de evidencia. Considero que ahora mismo nos están exigiendo a todos los que trabajamos en el ámbito de la salud digital generar una evidencia con nuestras acciones digitales y creo que tampoco desde farmacia, desde estas iniciativas, tenemos que ver que no es así, sino al revés, tenemos que ponernos hacia la generación de evidencia. Este es un ejemplo de un proyecto de una unidad funcional de salud digital que lo he destacado del Hospital Sant Pau porque la directora Margot Mis es farmacéutica y creo que tanto Sant Pau como el Hospital Gregorio Marañón son una de las iniciativas más claras alrededor de, por ejemplo, salud móvil, pero también la generación de evidencia con aplicaciones móviles. Aquí tenemos un ejemplo claro, cómo podemos llegar a generar una evidencia sobre una aplicación móvil para la adherencia en pacientes trasplantados. Yo creo que hay más ejemplos de seguimiento de paciente oncológico con aplicaciones móviles, etcétera, etcétera. Por ahí es un camino en el cual evidentemente vamos a continuar. Y ya solo finalizo con un tema que creo que me parece clave y que cuando trabajamos todos estos temas digitales tenemos que entender que todas estas soluciones digitales y tecnológicas, sin una implementación de interoperabilidad, sin una conexión con sistemas sanitarios y una relación entre todos los participantes, ya lo dice la Federación Internacional Farmacéutica, es la clave la interoperabilidad para conseguir pues, que todas estas soluciones digitales exploten con todo su potencial. Y nada más, creo que era todo lo que os quería decir. Os dejo ya, que creo que el panel da para mucho y con todos estos expertos sabrán llegar a un mejor consenso del que yo he podido hacer modestamente en esta presentación. Adelante, Carlos. Bueno, impresionante.
Es la verdad que no hemos podido casi ni tomar nota de la cantidad de iniciativas que ya hay tan interesantes en este sentido. Bueno, Ponemos a disposición la presentación para cualquiera de sí, yo los que creo nos que estén oyendo. sería bueno ¿Vale? sí, que la pudieras compartir. Gracias, gracias. Y si no, pues la mandamos después a todos, no os preocupéis. Vale, pues vamos a hacer un trabajo doble. Es un reto difícil lo que tenemos, pero se puede hacer. Nosotros ya lo hemos hecho y os voy a retar, ya que estamos hablando de retos, os voy a retar a que vayamos contestando algunas preguntas por turnos, pero al mismo tiempo a que vayamos trabajando en un panel, que os voy a poner aquí la clave para vosotros, que es de Miró, ¿vale? Esto es un panel que, como os decía, vamos a poder trabajar de manera virtual, son post-its virtuales, no sé si lo conocéis alguno de vosotros, pero es bastante sencillo. Al principio, pues el que no está acostumbrado, pues le resulta extraño el poder mover post-it, pero no tiene más complicación, ¿vale? Este es el vínculo y os pongo aquí también la contraseña, ¿vale? Para que podáis entrar al mismo tiempo que estamos aquí contestando. Y voy ahora ya, para que yo pueda estar trabajando en el panel con todos vosotros, ahora veremos un poco cómo funciona. Tenéis un tipo de post-it por cada uno de vosotros, o sea, para farmacia comunitaria, para farmacia hospitalaria, para pacientes, médicos de primaria y tecnología, ¿vale? Donde sintáis cómodos podéis utilizar el post-it correspondiente para ver, en primer lugar, vamos a enfocarnos en los obstáculos, ¿vale? Ahora yo pondré un ejemplo para subir y voy a dar paso a mi compañero Ricardo Mariscal, que os va a lanzar ya unas preguntas a cada uno de vosotros y el resto podéis seguir desarrollando porque ya tenemos el tiempo muy limitado para contestar de palabra, tenemos prácticamente casi un minuto por persona, pero sí que podemos trabajar en estos post-it donde se pueden desarrollar un poquito las ideas, ¿vale? Es un reto, pero estoy seguro que va a salir algo muy bonito en tiempo express, ya que sois todos grandes figuras y estáis súper ocupados, ¿vale? Pues yo voy a compartir pantalla de Miró, de este panel, pero que podéis entrar todos directamente a él. Y mientras tanto, Ricardo, pues os va haciendo unas preguntas a cada uno de vosotros. Hola, buenas tardes. Voy a haceros, como ha dicho Carlos, una ronda de 3 preguntas. Voy a hacer a cada uno las 3 preguntas seguidas porque tenemos poco tiempo. Como ha dicho Carlos, tenéis un minuto. Sé que es complicado. Si pasáis el minuto, yo tengo una sirena y conecto la sirena para que sepáis que se ha pasado el minuto. Bueno, yo sé que es un trabajo ingrato esto y es difícil desarrollar las ideas en tan poco tiempo, pero bueno, yo creo que con la marcha pues iremos haciendo lo mejor. Voy a empezar con José Luis Poveda, que es el primero que le voy a lanzar la batería de preguntas. Y la primera pregunta es, ¿se comunican bien los profesionales sanitarios que participan en el seguimiento farmacoterapéutico del paciente? Y la segunda es, ¿existen obstáculos técnicos? Y la tercera, ¿qué necesidades tienen los pacientes que no tienen una farmacia cerca o que no pueden desplazarse? Creo José que Luis. José Luis todavía no se ha incorporado. No, pues entonces pasamos al siguiente nombre, que sería Juan Alfredo. ¿Juan Alfredo está? Sí, los ves tú ¿Sí? ahí. Sí. No, Vale, no, pues sí me he incorporado. Vale, no te veía. perfecto. Vale, pues entonces, José Luis, Pues José perdona, Luis, no te entonces. veía. No, lo que pasa es que estoy en el aeropuerto y estaba pasando el control y por eso, no por otra cosa. No, bueno, he visto la presentación de Paso. Bueno, primero felicitar la presentación y a la pregunta. ¿Estamos conectados? No. ¿Hay barreras? Bueno, yo creo que barreras tecnológicas no hay. Lo que hay es falta de voluntad política para que esto se haga posible. Y la tercera pregunta, perdona, que con el lío del aeropuerto no Sí, te he ¿qué podido necesidades tienen los escuchar. pacientes que no tienen una farmacia cerca o que no pueden desplazarse? Bueno, yo creo que los pacientes tienen todas las necesidades del mundo para que nos coordinemos y hagamos seguimiento farmacoterapéutico de los diferentes ámbitos asistenciales. Creo que no es solo la logística, sino la continuidad asistencial, creo que sigue formando parte del debe del sistema sanitario, ¿no? Muy bien, perfecto. Pues ahora la siguiente batería de preguntas para Juan Alfredo Montero. Las vuelvo a repetir si hace falta. ¿Se comunican bien los profesionales sanitarios que participan en el seguimiento farmacoterapéutico del paciente? ¿Existen obstáculos técnicos? ¿Y qué necesidades tienen los pacientes que no tienen una farmacia cerca o que no pueden desplazarse? Juan Alfredo. Sí, bueno, es que me sobran 59 segundos para la primera. La respuesta es no, sin duda.
y tampoco hay obstáculos técnicos ni dificultades, creo yo. No es un problema tecnológico. Vivimos en la cuarta revolución industrial. Yo creo que nosotros, por ejemplo, trabajamos en el Sistema Nacional de Salud y estamos expuestos a estamentos, como ha dicho José Luis, políticos y de otro tipo de intereses que exceden un poco los límites de este taller, pero sí comentar que yo creo que si hubiera interés superior en que nos comunicáramos, resolveríamos los obstáculos que encontramos en nuestro día a día para comunicarnos y ejercer así no solo una mejor comunicación interprofesional y con los pacientes, sino a la hora de medir resultados, medir adherencia y todo eso en tiempo real lo podríamos hacer, en realidad. Lo que pasa es que no sería fácil. Y en cuanto a las necesidades del paciente, pues yo creo que para un paciente no entiende de transiciones asistenciales, le da igual, es lo que quiere o ella, es evitar desplazamiento, evitar esperas, y lo que quiere es no sentirse un número, ¿no? Sentirse en confianza dentro de su equipo de profesionales, le da igual la infraestructura física en la que nos encontremos, quieren sentirse importantes para nosotros, creo yo. Entonces, dificultades técnicas ninguna, tenemos que apostar por la comunicación interprofesionales, que nos dedicamos a la atención farmacéutica, o el seguimiento clínico en general, y un poco también hacer a lo que nos cuentan los pacientes y seguirlos de cerca para mejorar eso, pues la calidad de vida de ellos, la satisfacción con el sistema sanitario y la atención farmacéutica que les damos y los resultados en salud. Vale, muchas gracias, Juan Alfredo. Pues las mismas preguntas van para Emilio Monte. Si necesitas que te las vuelva a formular, las formulo y si no, pues directamente puedes contestar, como quieras. No, no te preocupes porque además las tengo por aquí. Y además, realmente con lo que han comentado José Luis y Alfredo, pues la verdad es que poco que añadir. La primera pregunta claramente no, más allá de algunas experiencias que ya se van teniendo, ¿no? Pero que es algo, digamos que es anecdótico o es la excepción. La segunda, si existen obstáculos técnicos, bueno, como ya han comentado, desde luego tecnología tenemos y de sobra. El problema es que no la tenemos disponible. Es decir, todos tenemos nuestros sistemas y lo que nos falta es un sistema único, común y enfocado para todo esto, ¿no? Entonces, evidentemente ahí detrás hay una voluntad o una falta de voluntad política, seguramente, o no sé si únicamente o necesariamente política, sino que a lo mejor lo que hay es una falta de visión, ¿no? Por parte de quien tiene la capacidad de decisión en estos ámbitos. Y en cuanto a las necesidades de los pacientes, bueno, al final el paciente lo que espera es que el sistema se organice de la manera que sea, los profesionales nos organicemos de la forma que sea para poder satisfacer sus necesidades. Y lo que sí que es importante que entendamos es que cada paciente tiene necesidades diferentes. Y ahí está un poco el reto, ¿no? Creo que tenemos que ser capaces de organizarnos de manera que en función de cuál sea la necesidad del paciente podamos ser capaces de bueno, pues dar una prestación que garantice que no se pierda esa continuidad asistencial. Muy bien, muchas gracias. Ahora es el turno de Inés Madurga. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Pues un poco para ampliar algunos de los aspectos que ya han comentado mis compañeros, porque creo que estamos todos bastante de acuerdo. Los profesionales no nos comunicamos bien, pero lo estamos intentando, ¿vale? Creo que no hay que ser tan negativos. Tenemos muchos proyectos en marcha que han salido, otros que están ahí pues a punto de salir. Entonces, bueno, es un reto, pero creo que tenemos opciones, puesto que somos todos profesionales sanitarios, hablamos el mismo lenguaje. A nivel de tecnología, es cierto que la tecnología, todos tenemos acceso a ella, digamos, pero no todos usamos la misma tecnología. Y eso hace que a veces los sistemas no sean interoperables. Entonces, vuelvo a mi comentario justo anterior. Hablamos el mismo lenguaje, pero a la vez no lo hablamos, ¿vale? Es decir, cuando hablamos de una patología no todos usamos los mismos términos. Entonces, pues esos términos tendrán que ser interoperables, significar lo mismo, sinónimos, y eso también creo yo que es parte bueno, de crear un sistema que a nivel de tecnología pues nos comuniquemos todos con un mismo lenguaje. Las necesidades del paciente, como acaba de comentar mi compañero, efectivamente cada uno tiene unas necesidades.
Aquellos que no tienen una farmacia cerca, que realmente son pocos, porque la red de farmacias en España es bastante amplia e intenta llegar a todo el mundo, pero es cierto que no es posible. En esos casos, bueno, nosotros también pensamos que hay soluciones tecnológicas que pueden ayudar, aplicaciones móviles, como por ejemplo para facilitar información sobre medicamentos. Bueno, pues es un ámbito en el que creo que todos podemos mejorar y ayudar al paciente a que tenga, por ejemplo, acceso a la información sobre estos tratamientos sin necesidad de tener que acudir a un profesional sanitario. Muchas gracias, Inés. Ahora es el turno del doctor Hans Seguía. Hans. Hola, Carlos, ¿me escuchas? Te escuchamos, te escuchamos. Sí, perdonen, lo que pasa es de que estoy, como les había comentado, en el ferry, así que tengo una mala señal, así que por eso solamente estoy con audio. También concuerdo con todo lo que han comentado vosotros de que tenemos, si no estamos los sanitarios interconectados, y eso es un gran problema porque eso dificulta justamente el punto número 3 que vamos a hablar en un momento. Lo de lo número 2, es cierto, tenemos la tecnología. El problema está en que, como también han dicho ustedes, estamos un poco dispares, ¿no? Algunos tienen mejor tecnología que otros y lo más importante, que muchas veces cuando usamos la tecnología, somos nosotros mismos los que tenemos que aprender a usarla. O sea, no hay una especie de curso, no hay algo que nos pueda homogeneizar a todos para tener o usar la misma tecnología o tener los mismos conocimientos sobre ese uso. Y eso es también un gran problema. Con respecto a los lugares donde no hay una farmacovigilancia, una acción farmacoterapéutica sobre el paciente, una farmacia, es bastante complicado porque estas zonas suelen ser bastante rurales, muy, muy rurales, con lo cual la tecnología también va a ser difícil de que llegue. Me refiero a lo que es el uso de Internet y cosas así. Sin embargo, estamos viendo, o hemos hecho algún proyecto en una zona donde, por ejemplo, se está buscando, utilizando simples DVDs, pues puede hacer que los pacientes se capaciten un poco en el manejo de su propia medicina, una cosa de empoderamiento, ¿no? O sea, usamos la tecnología que ellos tienen disponibles. Muy bien, muchas gracias, Hans. Ahora es el turno del doctor Carlos Durán. No sé si nos oye. ¿Hola? Si no, pasamos a Jaime Sport. Sí, ¿Hola? lo vimos. Ah, perfecto, perdón. Sí, estamos oyendo. Bueno, con respecto a la interconexión, pues queda más que evidente, ¿no? Que tenemos un problema en todo el sistema de salud a nivel nacional, pues porque cada uno tenemos una plataforma en la cual trabajamos y evidentemente no lo tenemos homogeneizado, ¿no? Y aparte que no está homogeneizado, evidentemente no está conectado, no tenemos ninguna interrelación. Cualquier paciente que me venga de cualquier otro sitio, no me entero yo de su historia clínica. Y afortunadamente, con respecto a la telefarmacia, sí que la receta electrónica nos ha permitido que puedan ellos pues, dispensar sus medicamentos en otras comunidades, pero eso no quiere decir que el personal de la farmacia o el personal sanitario en general, un médico de otra comunidad, pueda ser partícipe de sus tratamientos o de su historia clínica, ¿no? Y eso es una gran limitante. Con respecto a los obstáculos técnicos que podamos encontrar, pues concuerdo con mis compañeros que falta que tengamos homogeneidad, porque realmente la tecnología la tenemos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo más coloquial y más burdo que puede ser, que es el Facebook, por ejemplo, ¿no? Te salen notificaciones, plin, te han agregado, plin, te han mandado un mensaje, pum, le dio like, le no sé qué. Todo esto puede funcionar perfectamente. Oye, el médico le ha recetado a este paciente, una notificación al farmacéutico. El farmacéutico se puede poner en contacto a través de aplicaciones con los pacientes para ver si se lo tiene que acercar, etcétera, ¿no? O sea, existen muchas limitantes. La tecnología está, ahora la tenemos que hacer propia, sobre todo con las necesidades. Y paso a las necesidades del paciente, sobre todo los que no tienen una farmacia cerca, sí que existen muchos. Yo, por ejemplo, he trabajado bastante en lo que es la medicina rural y realmente el sistema está muy bien montado con respecto a los farmacéuticos con los que he trabajado, porque ellos están muy pendientes, hablan conmigo, pero claro, se tienen que desplazar muchos kilómetros para venir a hablar conmigo y decirme, mira, todas estas recetas de estos pacientes ya me las llevo yo se los traigo por la tarde y los reparto en este pueblo. Realmente ellos tienen la logística, ahora falta la infraestructura tecnológica y evidentemente la formación porque tenemos una brecha tecnológica, una brecha digital y una brecha en cuanto a grupos etarios, ¿no? Tenemos gente trabajando muy joven y también gente trabajando en el sistema sanitario de salud
el sistema de salud vamos, ya que están a punto de la jubilación, ¿no? Y evidentemente hay que homogeneizar no solamente las plataformas, sino también la formación. Muchas gracias, doctor. Es el turno de Jaime Espolita. Hola, buenas tardes. Bueno, respecto a las preguntas que haces, la comunicación entre profesionales es que no existe, más allá de la buena voluntad de los propios profesionales o de sociedades científicas que lanzan proyectos de este tipo. Y yo creo que falta, por un lado, como decían antes, voluntad política, pero me da la impresión que es que a la administración tampoco nuestros representantes, digamos, se lo han presentado como una prioridad a meter en la agenda esta comunicación. Y sin esta comunicación no va a haber continuidad asistencial, es absolutamente imposible. Respecto a los medios técnicos, a los posibles problemas técnicos, en el 2022 no debería haberlos. Y os hablo yo que estoy en la plena zona rural, plena zona montañosa, donde seguramente haya mayor brecha digital, pero desde SEFAR todos los proyectos que estamos sacando muy relacionados con la digitalización, os puedo asegurar que es vamos, un beneficio para el paciente enorme complementar, porque nosotros hablamos siempre de complementar lo presencial con lo digital. Respecto a los pacientes que no tienen una farmacia cerca, un centro asistencial, hombre, en España ahora mismo hay poca gente que realmente no tenga una farmacia cerca. En el caso del rural, cuando no llega el paciente, digamos que llega a la farmacia. Por eso siempre pues, hemos estado muy de acuerdo con la atención farmacéutica domiciliaria, siempre diferenciándola un poco del delivery. Pero sí que es cierto que el tema de la digitalización para complementar aquello a donde no llega presencialmente un profesional sanitario debería potenciarse por parte de la administración. Muy bien, muchas gracias. Rosa María Morillo. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este foro tan interesante. Y bueno, yo poco más aportar de lo que ya han comentado todos mis compañeros. En cuanto a la primera pregunta, yo sí que distinguiría la comunicación entre los profesionales sanitarios. Esa comunicación es muy diferente en el entorno rural y en el entorno que no es rural. En el entorno rural tenemos una relación mucho más personal. Yo siempre digo que es muy importante para poder hacer un seguimiento farmacoterapéutico no enviar un informe frío a una persona que no conoces, porque cómo la recibe ese profesional parece que le estás imponiendo un poco cómo tiene que hacer su trabajo. No es lo mismo comentar un cara a cara con otro compañero en la secuencia, en la evolución de un paciente, que hacerlo a través de una hoja fría. Entonces yo siempre digo que la relación entre las personas es fundamental y la tecnología nos tiene que servir para apoyarnos, para poder realizar ese seguimiento farmacoterapéutico y por la mejora y la evolución de los pacientes. Esta mañana precisamente la médico con la que trabajaba me decía que es verdad que muchas veces se fían de lo que les dice el paciente, que critican de dónde viene, del profesional del que viene. Y que eso a ellos les hace hacer un prejuicio sobre el farmacéutico, sobre el especialista, y bueno, que no nos tenemos que dejar fiar de estas cosas. Si nos conocemos y tenemos una relación, estas cosas no ocurrirían. En cuanto a los obstáculos técnicos, los que habéis comentado, las redes de comunicación, pues la velocidad de esas redes pues no es la misma en el entorno urbano que en el rural. Y sí que es cierto que se debería invertir en programas de mejora para poner sobre la mesa la evolución de la receta electrónica. Tenemos una receta electrónica diferente por comunidades que tendríamos que poder evolucionar un poco de lo que hacíamos desde el principio, porque nos la crearon hace unos años y poco más se ha avanzado. Es una herramienta creo que se le puede sacar mucho partido. Y en cuanto a las necesidades de los pacientes que no tienen una farmacia, pues yo creo que las necesidades de los pacientes son exactamente las mismas independientemente de dónde vivan. Y creo que les estamos privando, de hecho, de un acceso a la asistencia sanitaria que no debemos que debemos de tener en cuenta. O sea, tiene que tener derecho al acceso a la atención sanitaria independientemente del lugar donde viva. Gracias, Rosa. Eduardo Satué. No sé si nos oye, Eduardo. Si no nos oye, pasamos al doctor Carlos Royo. Hola, buenas tardes a todos. Bueno, yo voy a intentar ser muy breve, pero quiero hacer alguna aportación un tanto distinta a todo lo que estoy escuchando, estando de acuerdo en el 99% de lo que se ha dicho. Obviamente la comunicación no existe. Tecnológicamente es posible todo. No tenemos por qué tener, compañeros, sistemas unitarios o homogéneos. Para eso, y lo ha dicho antes Cacho muy bien, existe la interoperabilidad.
lo que tenemos que hacer es que los sistemas sean interoperables. Y tenemos la enorme fortuna que en el sector sanitario, tecnológicamente, donde más se han desarrollado los sistemas. Se ha mutado. Se ha mutado. Carlos, te has apagado el micrófono. Lo abro yo. Vale. ¿Se me escucha ahora? Sí. Ah, ¿pero se me ha escuchado algo o empiezo desde el principio? Sí, te ha oído la primera parte. Ah, vale. Pues decía eso, que la interoperabilidad permite que independientemente de los sistemas que tengamos, podamos hacer lo que queramos. El tema de la voluntad no solamente es falta de voluntad política, es una falta de voluntad de todos. Y ahí voy a incidir en que quizá lo que nos falte sea tener claro qué queremos conseguir de todo esto. Quizás estamos pensando en tecnologías y en modos de hacer para conseguir lo mismo que estamos haciendo ahora, pero de otra forma. Y yo creo que ese no es el planteamiento. El planteamiento es que contando con la disposición tecnológica que tenemos y contando con las cosas que podemos hacer, ¿qué queremos desarrollar? Y, por ejemplo, yo aquí planteo ya encima de la mesa que en ningún lado se recoge la ingente información que tenemos en las farmacias. Y hoy en día sería factible poder unir esa información que nos pueden los pacientes en las farmacias con historia clínica electrónica, con receta electrónica y tener un gran Big Data que permita tener conocimiento real del por qué va un paciente a la farmacia. Me voy a explicar y con esto me callo y luego seguimos. Podemos saber cuántos ibuprofenos se toman al día, pero no sabemos por qué se lo toman. O sea, ahora mismo ni el farmacéutico ni el médico sabe qué cantidad de fármacos está tomando los pacientes y para qué se los están tomando. Y hoy en día yo creo que eso sí que sería un proyecto interesante para llevar a cabo. Y huiría de los pilotos. Creo que esto tiene que ser un plan, perdonadme la redundancia, perfectamente planificado de hacia dónde queremos ir, qué es lo que tenemos y qué tenemos a nuestra disposición para hacer un gran proyecto de farmacia, de unificación de los sistemas de información, etcétera, etcétera. Muchas gracias, doctor. Creo que Eduardo Satué ya tiene micro, ya le funciona el micro, creo que ya puede intervenir. Sí. ¿Se me oye? Sí. Muy bien. Bueno, gracias por la invitación de estar aquí. Bueno, yo creo que todos más o menos estamos de acuerdo en las líneas principales. Respecto a la comunicación entre profesionales, aparte de que no exista esa buena comunicación más allá de la voluntariedad, yo creo que una de las cuestiones principales es que tenemos que hablar entre nosotros previamente de qué es importante comunicar, porque muchas veces no hay una estandarización o no hay unos modelos, ¿no? Y tenemos que tender a ese trabajo que, bueno, pues las sociedades científicas yo creo que estamos desarrollando en mejor o peor medida, pero que tiene que tener un apoyo, lógicamente, de la administración y una estandarización que sea oficial en todos los sentidos. En este momento tenemos distintas las comunidades autónomas, entre farmacia comunitaria y centro de salud a través del médico de familia, hay distintas posibilidades de comunicación. Unas algo y en otras nada. Es que esto no tiene ningún sentido, ¿no? Respecto a los obstáculos técnicos, bueno, más allá de que pueda haber brecha digital o problemas tecnológicos que en principio están casi resueltos a nivel de todo el territorio, yo creo que aquí lo que existe es una gran fragmentación de plataformas. Esto es lo que tiene que crearse una estandarización de datos para que se puedan comunicar, para que independientemente de la plataforma que uno tenga, pueda comunicarse con el resto de plataformas. Y para eso hace falta que alguien arbitre, que alguien genere ese estándar, de la misma manera pues que en su día se hizo el estándar del DVD o se hizo el estándar del GIF, ¿no? Por poner unos ejemplos técnicos. Lo mismo se necesita con los datos sanitarios. Y respecto a las necesidades del paciente, bueno, pues la respuesta es que, ya lo ha dicho Rosa, mi compañera Rosa, un paciente tiene derecho a esa atención sanitaria y a la atención farmacéutica, esté donde esté. Puede ser a través de la teleatención farmacéutica, que me parece que es un término que se ajusta mejor a lo que estamos hablando, más que la telefarmacia, que parece más bien la mera entrega, ¿no? Estilo telecomida. Yo creo que tenemos que ir más a conceptos que afinen mejor
lo que queremos expresar, ¿no? De esa continuidad asistencial. Y después la atención farmacéutica domiciliaria, que se tiene que estandarizar también, tiene que haber unos protocolos consensuados en los que tengamos claro hacia dónde queremos ir, ¿no? Un poco como estaba diciendo el compañero ahora, Carlos. Muchas gracias, Eduardo. Es el turno de Silvia Pérez. Silvia, no sé si nos oye. Si no, pasaríamos entonces... ¿Silvia nos está oyendo? Pasaríamos a Pilar, si no, no está aquí Silvia. Estoy aquí, perdona. Ah, Silvia, vale, perfecto. Decía que estaba intentando utilizar el Miro, pero creo que voy mucho más lenta escribiendo que anotando y diciendo a todos. No te preocupes, yo intento tomar nota de lo que vais diciendo. A la primera pregunta es un rotundo no. Es más, los pacientes hemos notado cómo no es que se haya mejorado la atención, es todo lo contrario. Entonces, notamos más retrasos en la cita, incluso de atención primaria, de tener una cita al día siguiente o 2 días o 3 como mucho. Hemos pasado a tener citas de 10 a 15 días. Entonces, creemos que el problema está, partamos de la base, y creo que aquí nadie lo ha dicho, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que se ha comentado, pero creo que falta algo muy importante, que es que la sanidad está dividida por comunidad autónoma y, por tanto, unificar criterios es complicado y difícil cuando no se tiene hoy por hoy ni acceso a una historia clínica desde Jaén a Bilbao. Eso es un hándicap y muy preocupante. La falta del tiempo de los profesionales, no tienen tiempo para atender a los pacientes, y la necesidad del paciente es ser atendido a nivel individualizado, no siguiendo un protocolo estandarizado, porque cada paciente es un mundo, y más nosotros, nuestra patología como es el lupus, es complicada. A la segunda pregunta, hay que unificar tecnología, por lo tanto la división de comunidades autónomas, que nosotros la vemos como una diferencia demográfica, nosotros tenemos una atención sanitaria mejor o peor dependiendo de dónde vivas, tenemos un acceso a medicamentos mejor o peor dependiendo de dónde vivas. Entonces es algo que creemos que hay que hacer mucho hincapié, aunque sabemos que no es nuestro alcance, que es un alcance político, evidentemente. Y para ello tienen que estar los sanitarios interconectados, utilizando una misma plataforma, no cada uno una distinta. Como habéis repetido, yo creo que la tecnología está, lo que hay que tener es la voluntad de unificar y compartir entre todos. Y bueno, la necesidad del paciente a nivel farmacia, pues evidentemente, como han apuntado, una aplicación donde se pudiera tener una relación entre farmacia y paciente sería muy, muy interesante. Y es importante también saber, como también se ha apuntado, la tecnología que tiene el paciente. Los perfiles de pacientes son muy distintos, habría que hacer una educación virtual sobre ello. Porque con esto ya... Muchas gracias, Silvia. Ahora es el turno de Pilar Martínez. Sí, pues realmente muy interesante todos los aportes que están haciendo desde las diferentes visiones, ¿no? Que acabo de mencionar. Ahora mismo he tenido un problema digital, que he querido, no sé manejar muy bien esta herramienta, porque sale lo de rellenar datos y me mareé y seguí con la conversación. Que sí, es cierto, también es un problema de los pacientes, ¿no? No todos los pacientes están preparados para la transformación digital. Estamos colaborando entre todos, evidentemente. La transformación digital ya está aquí y tenemos que estar preparados para ella, pero no todos lo están ni tienen esas posibilidades de acceso a las nuevas tecnologías y a las nuevas formas de esa conexión, ni siquiera los profesionales. Yo como paciente me encuentro que también hay un cierto rechazo en muchos casos a acoplarse a las nuevas tecnologías, a las videoconferencias o a comunicarse con pacientes de otro modo. Está bien, es real que cada paciente necesita un tratamiento personalizado
y que no podemos quedarnos solamente con las tecnologías, ni las videoconferencias, ni la telemedicina. También se necesita la presencialidad. Se corta un poco, Pilar. Eso no puede quitarse de ningún modo. Con respecto con respecto a las farmacias, para mí el papel del farmacéutico ha sido y es un papel importantísimo para los pacientes. Es el profesional más cercano en cada momento para darnos información, para darnos formación también. La cercanía de los farmacéuticos, de las farmacias, tanto comunitarias, más comunitarias que las hospitalarias, son las que tienen un contacto permanente con el paciente. Desde aquí Pilar, se puede colaborar. Se puede colaborar en esa interoperabilidad que necesitamos entre farmacias, con centros asistenciales, atención primaria y especializada, para hacer un seguimiento en las adherencias a los tratamientos. Por supuesto, historia clínica digitalizada para todo el mundo, interconectada en toda España, y la tarjeta sanitaria donde permita hacerse ese seguimiento de adherencia a los tratamientos. Muy importante. Gracias, Pilar. Ahora es el turno de Inés Losa. Hola, buenas tardes. Bueno, hablar la última, lo que tienes que ya se han dicho tantas cosas que me voy a repetir. Pero también quiero, al ser la última y un poco a salto de mate, que me disculpe, pero precisamente para no ir pregunta por pregunta. En España tenemos un gran reto que es el abordaje de la cronicidad. Tenemos 17 sistemas sanitarios, como bien hemos dicho, y eso supone una barrera muy difícil de salvar para los pacientes. También quiero destacar, como la anterior compañera, el papel fundamental que juega la farmacia en el Sistema Nacional de Salud, sobre todo en el medio rural. En donde no hay un centro de salud, hay una farmacia, y eso es muy de valorar. Y además pienso que pensamos desde la plataforma que están infrautilizadas. Se ha puesto de manifiesto en la pandemia. Habéis estado en primera línea. Creo que no se os ha reconocido y además no se os ha dejado pues ni siquiera, por ejemplo, realizar test que los podíais haber hecho perfectísimamente, o participar en la vacunación, o etcétera, etcétera. Creo que el paciente tiene que estar en el centro, como habéis dicho, pero nos hace falta sobre todo empoderamiento, información y formación. Y quiero destacar, porque me parece fundamental, creo que tenemos tecnología de sobra, sí, estoy de acuerdo, pero subrayo, la brecha digital existe, y no tenerla en cuenta conlleva una discriminación hacia aquellas personas que, ya sea por su condición, por su capacidad o por su lugar de residencia, no tienen acceso a los medios telemáticos. Una mayor digitalización no puede suponer dejar de utilizar vías tradicionales de transmisión de la información, porque ello terminará condenando al ostracismo y a riesgos de salud a personas que no tienen acceso a esa tecnología. Desde luego, la alfabetización digital es fundamental para garantizar que pacientes y ciudadanía pues sean capaces de tomar decisiones informadas. Creo que tenemos que avanzar en esa transformación digital del sistema sanitario, pero creo que hay que tener muy en cuenta es que existe esa brecha digital. Muchas gracias, Inés. Con esto acaba esta primera ronda de preguntas. Hay muchas ideas ya en este panel. Si Carlos no quiere comentar nada, pasaremos ya a la siguiente ronda de preguntas, que estaría relacionada con las posibles soluciones desde la tecnología. Entonces, aquí hay también 3 preguntas que serían: ¿qué requisitos debería tener la tecnología para el mejor seguimiento terapéutico del paciente? ¿Cómo puede adecuarse la tecnología para que el paciente con barreras la pueda utilizar? Y por último, ¿cómo se puede mejorar la comunicación entre farmacia hospitalaria, primaria y comunitaria? Un pequeño inciso. Os diría que mira, dentro de este Canvas, ¿vale? Tenemos 2 coordenadas, que lo estáis viendo, ¿vale? Y aquí es el impacto y el esfuerzo, ¿vale? Y aquí vemos, por ejemplo, si requiere poco esfuerzo y tiene un impacto pequeño, pues es un pequeño avance. Si tiene un gran esfuerzo y tiene
un pequeño impacto es caro e ineficiente, ¿vale? ¿Qué es lo ideal? Claro, si tienes un esfuerzo pequeño y tienes gran impacto, esto sería lo ideal, rápido y eficiente. Y luego tenemos los grandes proyectos que ni son baratos, pero bueno, tienen un impacto también importante, ¿no? Que son estos de los grandes proyectos. No sé si cuando contestéis es posible en algún momento colocarlo en alguno de estos cuadros, y si no, pues lo dejamos aparte y luego intentamos hacer ese ejercicio. Muy bien. Pues vamos a empezar con el mismo orden de antes y empezaría José Luis Poveda. No sé si José Luis nos oye. Si no nos oye, pues pasaríamos a Juan Alfredo Montero. Juan Alfredo. Sí, yo sí estoy, pero si Vale, me haces pues, un recordatorio de las 3 para apuntarme. sí, te lo digo. ¿Qué requisitos debería tener la tecnología para el mejor seguimiento terapéutico del paciente? Esa es la primera pregunta. La segunda, ¿cómo puede adecuarse esta tecnología al paciente con barreras para que la pueda utilizar? Y luego, por último, ¿cómo se puede mejorar la comunicación entre farmacia hospitalaria, primaria y comunitaria? A ver, sí que es verdad que habíamos dicho en la primera pregunta que las dificultades técnicas no son tales, porque vivimos en la época de la tecnología y es verdad que el límite pues lo ponemos nosotros, ¿no? Pero yo sí creo que no se está utilizando adecuadamente estos sistemas de información y hacerlos verdaderamente interoperables. Sí que creo que las necesidades actuales pasan ya no solo por crear, que lo veo de vital importancia, un sistema de información paraguas que abarque, como se ha comentado, los 17 comunidades autónomas, todos los sistemas de información, historias clínicas, sistemas informáticos de las farmacias, etcétera. Eso sería de vital importancia. Y los sistemas de interoperabilidad ya están determinados. Casi todos los sistemas funcionan con HL7, que es un estándar internacional, y bueno, pues las enfermedades se codifican de una manera, eso ya está hecho. Lo que no tiene sentido es los nichos y ciclos de información que por intereses institucionales y políticos cada uno vayamos a nuestra bola, ¿no? La manera que tenemos de comunicarnos entre profesionales, ahí yo ya sí lo veo una manera un tanto más compleja. Con el sistema actual que tenemos y el marco regulatorio que nos mueve, acompañado de los datos sanitarios, que como sabéis son a nivel europeo el que más alto nivel de seguridad tienen, veo que si hubiera voluntad política lo conseguiríamos, y con tiempo y ganas, por supuesto, pero a día de hoy lo veo un obstáculo, la verdad. El combinar el marco legal actual, que es necesario a nivel de protección de datos, con el modelo hospitalario, comunitario, lo veo complejo. Y pues simplemente termino diciendo que la adecuación de toda tecnología pasa por la evaluación de alfabetización digital de los pacientes y ciudadanos. Entonces, de la manera que se está haciendo y la visión que tiene el actual ministerio de apostar por la salud digital, por la transformación digital y por la formación en competencias digitales de todos los agentes involucrados, desde pacientes, cuidadores, ciudadanos, profesionales, pues ese es el camino. Desde los hospitales y las farmacias, ¿qué podemos hacer? Pues no solo evaluar en qué grado de alfabetización sanitaria digital se encuentran nuestros pacientes, sino ver si son útiles estas incorporaciones. La innovación tiene que venir de seguida de evaluación. Entonces, ¿tenemos opciones digitales que pueden mejorar nuestra atención farmacéutica? Sí, las podemos ir mejorando, pero no tenemos que dejar atrás a los pacientes que no son capaces a día de hoy de verse favorecidos. Entonces, el modelo híbrido en favor de la equidad creo que todavía sigue siendo necesario. Muchas gracias, Juan Alfredo. Vale, es el turno de Emilio Monte. Perdón un segundito. ¿Sí? Os pediría a todos que intentemos ahora buscar soluciones, ¿vale? Ya que hemos
No vamos a repetir otra vez lo mismo de antes, si os parece, de las diferencias en comunidades autónomas, que ya lo hemos visto, y las barreras, y vamos a intentar encontrar qué es lo que se puede hacer con lo que tenemos actualmente, ¿vale? Muy bien. Emilio Monti. Vale, sí. Bueno, pues un poco mezclando un poco las dos primeras preguntas, ¿no? Yo creo que al final, en cuanto a requisitos de la tecnología, los requisitos son, de forma muy general, pues los que todos tenemos en la cabeza, ¿no? Pues que sea el tema de la interoperabilidad y sobre todo que sea factible y sencillo la explotación de datos para que al final nos sirva para tomar decisiones, ¿no? Que es un poco también lo que nos falta. El sistema sanitario está lleno de millones de datos que al final muchos no podemos utilizar, ¿no? Entonces, esa interoperabilidad, la seguridad de la información y de las comunicaciones son sistemas que tienen que garantizarla, y también tiene que ser un sistema amigable, ¿no? Entonces, todo esto se resume, y voy un poco en la segunda parte, pues en intentar trabajar en sistemas que estén co-creados, ¿no? Con todos los agentes implicados, empezando por el propio paciente, al que muchas veces nos olvidamos cuando diseñamos estas herramientas, y desde luego por todos aquellos profesionales que las vayamos a utilizar, ¿no? Entonces, esto no es una solución sencilla, viendo un poco el cuadro que nos planteaba Carlos, no es sencilla, en cualquier caso me parece que es absolutamente imprescindible, ¿no? Si no tenemos buenos sistemas de información con los que comunicarnos, no vamos a poder hacer nada. Y luego, en cuanto al tema de los pacientes con barreras, pues yo creo que en esa co-creación pues hay que tener en cuenta todo esto, ¿no? Y ver un poco qué soluciones nos pueden dar el sistema. Entiendo que estamos hablando desde la óptica de sistemas de información, ¿no? De tecnología. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta y hay que trabajar las competencias digitales, como decía Alfredo, que son claves. Y en cuanto a la última pregunta de cómo mejorar la comunicación, más allá de que dispongamos de estos sistemas que nos permitan comunicarnos bien, con seguridad y bueno, de una forma ágil y amigable, creo que deberíamos empezar por el principio, que es olvidarnos de la tecnología, ¿no? Creo que era Carlos Rollo, me parece, que hablaba de que nos tenemos que plantear qué queremos hacer. Me parece que estamos en una fase donde la tecnología va muy por delante de lo que realmente queremos hacer. Como decía mi amigo Alfredo, pues aquí me parece que estamos en un escenario en el que cada uno pensamos que cada uno va a lo suyo, excepto nosotros que vamos a lo nuestro, ¿no? Eso resume muy bien que al final estamos todos planteando soluciones donde todos queremos comunicarnos con los demás, pero desde mi óptica, desde mi punto de vista, ¿no? O bueno, sin que toquen un poco mi escenario, mi zona de confort, ¿no? Entonces, creo que deberíamos, y es imprescindible, sentarnos, ver exactamente qué queremos, ver cómo lo queremos hacer, y la tecnología, desde luego tenemos tecnología de sobra para hacer lo que queramos. Lo que metemos es que no todos queremos lo mismo. Entonces, eso sería el primer punto. Y luego hay otro aspecto fundamental que creo que también falta, que es liderazgo. Porque mientras no exista un liderazgo claro, pues eso, cada uno al final cada uno irá a lo suyo. Muchas gracias, Emilio. Inés Madurga. Sí, respecto a los requisitos que debe tener la tecnología, bueno, yo quería compartir con vosotros nuestra experiencia con Nodofarma Asistencial, que es una plataforma del Consejo de Farmacéuticos, en la que bueno, hemos intentado crear una plataforma para que todas las farmacias en red puedan registrar los servicios profesionales asistenciales. Entonces, en esa situación, pues nos planteamos cuáles eran los requisitos, entre los que el primero de ellos es que sea accesible a todos, ¿vale? Nosotros trabajamos dentro de farmacia comunitaria con la red de farmacias, entonces pues tiene que ser una plataforma a la que podamos acceder todos, que esté en red y que compartamos datos. Es decir, no podemos comunicarnos sin tener información sobre los pacientes. Si no sabemos de qué estamos hablando, es absurdo ponernos a hablar. Entonces, bueno, pues los datos tienen que compartirse manteniendo la seguridad y protección de datos, lógicamente. Y yo vuelvo a decir que cada uno creamos nuestros sistemas y luego tienen que ser interoperables. Creo que no está mal que cada uno montemos nuestros propios sistemas, pero luego el siguiente paso es que sean interoperables entre sí, que puedan hablar entre ellos los sistemas, para lo cual es cierto, o yo soy de la opinión, que todavía la terminología no está del todo estandarizada. Tenemos todavía términos que no usamos todos el mismo término. Entonces, bueno, pues ahí hay una serie de trabajos que también hay que hacer. Adecuar la tecnología al paciente, pues también os cuento, por ejemplo, el último proyecto que hemos sacado relacionado con Nodofarma Asistencial, es decir, esos pacientes que están registrados en esa plataforma donde
el farmacéutico ha registrado toda la medicación que está tomando, ya sea la prescrita en receta electrónica, productos que no son prescritos por un médico, indicaciones, etcétera. Toda esa información, si el paciente lo quiere, puede descargárselo en una aplicación para el móvil, ¿de acuerdo? Entonces, ellos pueden ver esa información, es como un soporte más que le permite, bueno, pues recordar qué medicación tiene que tomar, tiene avisos como recordatorios. Entonces, bueno, pues son pequeños avances que efectivamente, bueno, pues hace que poco a poco vayamos intentando encontrar soluciones, que es verdad, no todas las soluciones valen para todos los pacientes, pero bueno, no por eso tampoco tenemos que parar de sacar bueno, proyectos que puedan ayudar a por lo menos una gran mayoría. La comunicación entre los diferentes niveles asistenciales, pues insistiendo otra vez, una vez tengamos compartiendo los datos, la información sobre sus pacientes, el sistema de comunicación puede ser muy sencillo, mensajería y poco más. Nosotros también tenemos un proyecto ahora mismo con farmacia hospitalaria y comunitaria, justamente para hacer un seguimiento a pacientes con trasplante de órgano sólido, un proyecto que se llama Juntos. Entonces, bueno, pues es un proyecto Inés. para hablar de estas cuestiones. Gracias. Ahora es el turno del doctor Hans Seguía. Si Hans nos está oyendo, tenía mala conexión. Si no, pasaremos al doctor Carlos Durán. Sí, bueno, yo creo que en general resumiría las tres preguntas. Sí, estoy aquí. ¿Hola? ¿Hola? Sí, te oyes, te oye. Sí, lo oímos. Ah, perdón, es que sí, lo estamos oyendo. Perdón, disculpa. Pero eso, me parece que resumiría yo las tres preguntas en unos principios que yo creo que ya hemos comentado los compañeros, ¿no? Lo que es la interoperabilidad. Estoy totalmente de acuerdo con Carlos Royo, que evidentemente no es solamente el decir tenemos que estar comunicados, no, el término exacto es la interoperabilidad, ¿no? Y evidentemente para hacer eso, pues nos hace falta mucho infraestructura y voluntad, porque realmente no tenemos claro hacia dónde queremos ir. Cada uno, como dice Emilio, cada uno está mirando su parcela y eso no nos va a llevar a ningún sitio porque realmente no estamos aterrizando en ningún sitio. Sí considero que evidentemente esto tiene que estar en un cuadro, en un marco evidentemente legal, haciendo respeto evidentemente a la protección de datos y a la confidencialidad del paciente, porque esto también, el hecho de que tengamos plataformas interconectadas, no solamente a nivel hospitalario, primaria, comunitario, sino que en este caso también englobamos al paciente, ¿no? Y de hecho, lo que hablaba yo hace un momento con respecto a la salud en la medicina rural, el tema de las farmacias, sí que es cierto que nuestros compañeros de farmacia nos hacen un gran favor, pues facilitándolos todo este sistema de recogida y de dispensación de medicamentos, pero evidentemente sí que están las recetas todas ahí en la mesa, los medicamentos todos en la mesa y evidentemente yo creo que cada paciente tiene que tener el respeto y el límite sobre su protección de datos y sobre su confidencialidad. Y bueno, que en principio el principal problema que vamos a tener desde luego es la gestión de datos. Tenemos muchísima información. Yo es que ahora, si le doy un clic ahí en mi ordenador, puedo saber si el paciente ha comprado el medicamento, cuándo lo ha comprado, a qué hora lo ha comprado y en dónde. Pero toda esa información al final se queda en el limbo. Es una información que nadie analiza, es una información que no la analizamos ni a nivel hospitalario, ni a nivel comunitario, seguramente a nivel farmacia sí, ¿no? Pero aún así nos queda mucho camino por recorrer en cuanto a la investigación y al proceso de todos esos datos para poder hacer una plataforma realmente interactiva y amigable entre todos los sistemas, incluido el paciente. Muchas gracias, doctor. Creo que Hans ya se podía conectar, decía que estaba activando el sonido, no sé si Hans nos puede oír. Sí, Hans. Sí, claro, perdona Ricardo, lo que pasa es que estoy hablando con el móvil y se complica un poco, es bastante pequeño. Es que
creo que ya han dicho todos los problemas que estamos teniendo, ¿no? Muchas veces el problema de interconectabilidad es bastante importante. Por ejemplo, yo me acuerdo de cuando llegó el sistema de historia electrónica al hospital en Asturias, donde trabajaba, pues hubo un problema que no era interoperable con el de atención primaria, y luego el Hospital Central de Oviedo tampoco tenía una historia diferente y todo se creó un gran problema. Lógicamente se pueden crear hubs que pueden permitir que estos interoperen entre ellos, y eso es una cosa importante. Pero mira, en una comunidad tan pequeña como Asturias, imagínate, pues hacer todo esto en España es bastante complicado a nivel nacional, por así decirlo, ¿no? Y también lo que han mencionado ustedes de que pues muchas veces para los proyectos que se tienen no se toma en cuenta o se toma en cuenta solamente a los médicos, o se toma en cuenta solamente a los pacientes, o se toma en cuenta solamente aspectos técnicos. A veces nos olvidamos de hacer el grupo, ¿no? Nos olvidamos de hacer un grupo polifuncional donde haya médicos, técnicos y pacientes. Como anécdota les cuento que aquí pues en Dinamarca lo que pasó es que hizo un proyecto muy interesante con bastante dinero, se aportó mucho y el proyecto salió mal. No se supo qué pasó, pues lo que pasó justamente fue que no se contó con el apoyo ni de enfermería ni de pacientes. Entonces al final el proyecto se fue al diablo, se gastaron una cantidad impresionante de dinero, pero que no llegó a tener ningún resultado. Entonces eso hay que tenerlo también en cuenta para poder trabajar los proyectos de salud digital. Muchas gracias, Hans. Ahora es el turno de Jaime Espólita. Sí, bueno, yo voy a intentar ser breve porque si no vamos a estar aquí un montón. Respecto a los requisitos de la tecnología, yo creo que si pensamos en el paciente tiene que haber 3 requisitos, que son primero la seguridad, estamos hablando de datos sanitarios, la sencillez, tiene que ser una tecnología sencilla de utilizar y tiene que ser eficaz, saber exactamente para qué lo queremos. Yo creo que antes había comentado Silvia que ojalá hubiera una aplicación para comunicarse entre la farmacia y el paciente. Nosotros, a idea de Rosa, el año pasado, sacamos una aplicación precisamente para esto, para una aplicación muy sencilla para poder, digamos, chatear y tener videoconferencias con los pacientes, pero no es tan sencillo. Si hay voluntad se hace, pero si quieres cumplir todos los requisitos de protección de datos es una cosa complicada. Nosotros con voluntad lo hicimos, pero ya te digo, yo creo que serían esos 3 requisitos. Respecto a adecuar a los pacientes con barreras, hombre, a ver, si son barreras por algún tipo de patología es más complicado. En el caso del rural, el problema que nos encontramos es que suele ser gente mayor y gente que vive en soledad. ¿Qué es lo que hacemos desde la farmacia? Pues educación en competencias digitales, es decir, les explicamos todo bien para que puedan, digamos, ellos ser autónomos en el uso de la tecnología. Respecto a la comunicación entre los distintos estamentos de farmacia, hombre, nosotros tenemos la experiencia de Telémaco con farmacia hospitalaria. Yo diría que lo primero es hablar el mismo idioma, que no siempre pasa. Entonces hemos tenido que adaptar el idioma, tiene que haber buena voluntad. Y yo le diría, bueno, decía Inés antes que es sencillo, es únicamente una mensajería, no es tan sencillo. Precisamente si queremos una comunicación completa, es decir, que podamos compartir información sobre un paciente, informes, etcétera, no es tan fácil, pero sí que es cierto que con voluntad se hace. Muchas gracias, Jaime. Rosa María Morillo. Vale, en este punto, como lo que queremos son plantear son posibles soluciones para la tecnología, pues a ver, en la primera pregunta, en cuanto a los requisitos muy básicos también a los que habéis comentado, añadir simplemente que sean accesibles, que sean sostenibles, que sean seguras y gratuitas para los pacientes. No deja de ser un espacio en la nube donde plasmamos nuestro trabajo, lo que queremos transmitir al paciente o al profesional. Por otra parte, tiene que estar interconectada con el equipo multidisciplinar. El proyecto Telémaco ha sido un ejemplo que ha demostrado que el uso de la tecnología entre distintos ámbitos profesionales del hospital y de la farmacia comunitaria es necesaria, porque el paciente cuando va a las consultas está sometido a una presión esperando con angustia un diagnóstico y realmente no capta toda la información que le ha transmitido el especialista. Por tanto, esta comunicación entre 2 profesionales que permiten que cuando por ejemplo, el ámbito hospitalario conecta con la farmacia y está el paciente delante y le pregunta, el especialista te dijo esto, esto y esto, y hay ese consenso, es cuando nos hemos dado cuenta de que ese paciente no captó esa información que le dio el médico. Por tanto, muy necesaria la comunicación si queremos conseguir los objetivos que le plantean los profesionales a los pacientes. Segundo punto,
¿Cómo puede adecuarse la tecnología para el paciente con barreras a su uso? Facilitando puntos de acceso, puntos de salud digital, realizando cursos de formación, incremente los conocimientos de los pacientes, inversión en redes de comunicación y además acceso a los pacientes a la compra de dispositivos digitales. Estamos hablando muchas veces de pacientes mayores que tienen una pensión o estamos hablando muchas veces de pacientes crónicos que tienen una pensión y no pueden trabajar porque padecen una enfermedad crónica. Esto limita muchísimo su economía y es cierto que el acceso a esta tecnología dificulta, es una barrera. ¿Cómo mejorar la comunicación? Con profesionales formados, capacitados en desarrollar servicios profesionales farmacéuticos asistenciales de seguimiento farmacoterapéutico. Y para eso necesitamos el apoyo de las instituciones y nuestros representantes. Y utilicemos también una figura muy importante que es el farmacéutico de atención primaria, que muchas veces hay poco personal, pero la infrautilizamos y la podemos utilizar para mejorar esta comunicación. Gracias, Rosa. Eduardo Satué. Poco que añadir a lo que se está comentando con respecto a las tecnologías. Yo creo que ya se ha dicho todo. CEFAC Expert, que es la plataforma de CEFAC, es la primera plataforma en ponerse en marcha. Nuestra experiencia es que más allá de las tecnologías, lo importante es qué queremos registrar y para qué. Porque al final, registrar por registrar datos, alguien lo ha comentado antes, no nos lleva a ninguna parte. Y entonces, la cuestión es qué quiero compartir y sobre todo, más allá de que comunique, es cómo quiero colaborar con el resto de profesionales sanitarios en lo que tengo que hacer y para eso nos tenemos que poner de acuerdo previamente a implantar cualquier tecnología. A veces hemos corrido mucho en poner tecnologías en marcha y no nos han llevado muy lejos. Entonces tenemos que organizarnos y ponernos conjuntamente farmacéuticos hospitalarios, farmacéuticos de primaria, farmacéuticos comunitarios, médicos de familia, evitar la fragmentación que hay en la asistencia. En este momento hay una división brutal entre nivel especializado y atención primaria, que el paciente no se puede permitir porque le estamos dañando con esa fragmentación. Entonces, eso es lo que necesitamos, que la tecnología esté al servicio de ese proyecto colaborativo, no solo comunicativo. Que a veces yo creo que lógicamente la comunicación es necesaria, pero es solamente el primer paso de a dónde queremos llegar, qué quiero comunicar, ¿no? Y luego respecto al paciente, pues bueno, todos estos dispositivos que tenemos, las APPs, yo creo que ya tenemos varios programas desarrollados en el sentido de que el paciente pueda acceder a esa información, pero aquí hay una cosa muy importante. La tecnología por sí sola no puede suplir el trato humano, profesional, paciente. Es solamente algo complementario y quien quiera dibujar el espejismo de que la tecnología nos va a resolver el alejamiento de los pacientes, no es verdad. Necesitamos ese encuentro cercano con el paciente y la tecnología solo puede hacer de ayuda o de complementar, pero nunca de sustituto. Muchas gracias, Eduardo. Doctor Carlos Rollo. Bueno, pues yo voy a intentar responder telegráficamente para no meternos aquí en mucha información bidireccional del sistema, y cuando hablo de sistema hablo de todos los estamentos al paciente y del paciente al sistema. Plataformas adecuadas, no cualquier plataforma sirve para esto, y lo habéis dicho muchos, el tema de la legalidad, de la sensibilidad de los datos, etcétera. Hay que utilizar plataformas que contemplen todas estas circunstancias. Estas plataformas obviamente tienen que ser interoperables con el uso de los estándares que ya tenemos y no sé, alguien que decía que todavía semánticamente no hablábamos bien las cosas. Existe SNOMED, existe CIE 10, o sea, hoy se puede codificar todo en nuestro lenguaje sanitario sin problema. Por lo tanto, plataformas adecuadas, interoperables, utilizando estándares. Escritas en formato de usabilidad, tanto para profesionales como para los pacientes. La brecha digital no solo está en los pacientes. Hay muchos profesionales que no usan bien las plataformas y no es un problema de edad. Yo soy de los que no creen en la brecha digital por la edad, es por otro tipo de circunstancias. Yo, el que os habla, tiene 65 años y aunque soy médico, soy directivo de una empresa española de alta tecnología. Por lo tanto, ya casi me considero nativo digital y tengo 65 años, ¿vale?
Importante para mí, todo esto hay que hacerlo bajo un plan nacional, un proyecto país. Hay que huir de los pilotos. Esto tiene que ser un plan nacional. Y para mí, dos cosas fundamentales. Una, buscar resultados en salud. Todo lo que hagamos tiene que estar dirigido a buscar resultados en salud. Y todo esto terminar en una gran plataforma de datos federados que me permitan interconexionar toda la información que tengo de cada uno de los pacientes con todo su repositorio de datos clínicos, de datos ambientales, de datos ómicos, etcétera, para que en un futuro no muy lejano tengamos una base de datos con plataforma de datos federados que permita hacer inteligencia artificial para complementariamente ayudar a la labor de los profesionales. Gracias, doctor. Silvia Pérez. Gracias. Sí, pues yo la primera pregunta partiría de la base de que la tecnología va excesivamente rápido para tener en cuenta todos los perfiles y que detrás de esa tecnología siempre tiene que estar el factor humano, el nivel humano. Creo que ya lo ha hablado también el doctor Eduardo antes. El tiempo de adaptación es muy importante porque necesitamos ir masticando bien todas las novedades y lo principal, que sería meterlo dentro de los grandes proyectos, sería la unificación. Para poder, para poder conseguir un seguimiento terapéutico del paciente, lo principal es la unificación, me repito, en 17 sistemas sanitarios distintos y hay que hacer un plan global a nivel nacional. Para el punto 2, pues es importante una educación virtual. Para ello las unidades multidisciplinares son súper importantes, con un enfermero experto a cargo, que puede ser la persona que se encargue de la parte digital, y luego apoyarse en las asociaciones. Asociaciones de pacientes ayudarán al empoderamiento y autocuidado, adherencia al tratamiento, y apoyarse en las farmacias, que como bien se ha dicho antes, están infrautilizadas totalmente y se puede apoyar en ellas todo el sistema sanitario. Y en la tercera, pues realmente queremos que sea esta tecnología que avance tan rápido y nos sustituya. Eso es una gran pregunta que hizo también el doctor antes, y se necesita tiempo de digitalización y lo que se plantee sea una plataforma segura, sencilla, para el uso de todos perfiles. Gracias, Silvia. El turno de Pilar Martínez. Me encanta, Silvia, porque siempre haces un aporte que me abre a seguir diciendo. Realmente creo, bueno, el tema de la interoperatividad y la interrelación es algo que se repite permanentemente y somos conscientes de ello, porque tendríamos que conseguir que unificaran esas 17 comunidades autonómicas de alguna forma bajo un paraguas, y hay proyectos que se están gestando para llegar a esto, asistencia pública como la privada también, porque los pacientes nos movemos en esos dos ámbitos y nuestras historias clínicas tienen que ser sociosanitarias para que se conozcan el perfil de cada paciente, porque no solo es la enfermedad que está sufriendo en ese momento o lo que lo lleva a una consulta, sino todo lo que rodea a esa persona. Evidentemente, también sería importante mejorar el acceso a comunicarnos con los profesionales sanitarios en momentos críticos. Quizás siempre pasan, las peores cosas pasan los fines de semana y uno quiere hablar con su equipo médico y es muy difícil también. Eso es algo que tendría que implementarse y mejorarse en la parte digital. Evidentemente, se necesita seguir formando, seguir educando a los pacientes y también a los profesionales. Crear sistemas accesibles y fáciles, como dijeron anteriormente, co-creados con pacientes y también con las asociaciones de pacientes, que como bien dijo Silvia, jugamos un papel muy importante en la continuidad asistencial. Es más,
dentro de los sistemas, dentro de los portales de pacientes que tenemos y dentro de las páginas web tendrían que aparecer también vinculados a las asociaciones de pacientes